Bien, esta es la tarea 1 de la unidad 3 de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, donde hablaremos sobre lo que es SQLite. Muy bien. Bueno, el primer punto es hablar sobre las características y funcionalidades de SQLite. Bueno, nuestra primera característica es que este es autónomo, ya que es una biblioteca programada en C, autónoma, que no requiere un servidor de base de datos por separado, que se comunica directamente con la aplicación a través de llamadas de función, lo que hace fácil de integrar, de que se integren aplicaciones sin necesidad de un proceso de servidor dedicado. La siguiente característica sería que no necesita configuración. No se necesita hacer una configuración extensa para usar SQLite. Se puede hacer una base de datos simplemente abriendo un archivo y no hay necesidad de configuraciones de red o permisos de acceso. Es decir, no necesitamos crear roles o una conexión IP por esta. Después tenemos el soporte multiplataforma. SQLite es compatible con varias plataformas. De eso vamos a hablar más adelante. Incluye Windows, Mac OS, Linux y sistemas operativos móviles, obviamente, como Android y iOS. Y también se puede compilar en algunos sistemas embebidos. Después tenemos bases de datos de archivos. Bueno, en un punto anterior se nos habló de que estos se pueden guardar en un simple archivo. Los datos se almacenan en un solo archivo como una base de datos. Esto hace fácil que sea copiar esos mismos datos, moverlos o respaldarlos, copiando ese archivo donde están almacenados nuestros datos. Y también tenemos las transacciones ACID, que es algo importante, ya que SQLite ofrece soporte a las transacciones ACID, atomicidad, consistencia y aislamiento y durabilidad, lo que garantiza que las operaciones de base de datos sean seguras y confiables. Bueno, acá tenemos más características y funcionalidades, donde tenemos que tenemos pues lo que es SQL completo. A pesar de ser una base de datos ligera, SQLite admite una amplia de operaciones SQL, no todas, pero incluye las importantes. Y obviamente las consultas principales para nuestro CRUD, que sería Select, Insert, Update y Delete. Y también admite funciones agregadas como subconsultas, desencadenadores y sí, desencadenadores. Después tenemos los índices. SQLite permite la creación de índices en tablas para mejorar el rendimiento de las consultas. Se pueden definir índices simples o compuestos en una o varias columnas. Siguiendo tenemos el soporte de tipos de datos. Bueno, como incluye SQL completo, pues admite una gran variedad de tipos de datos. Faltan algunos, pero maneja la mayoría. Básicos como números enteros, números de punto flotante, cadenas de texto, datos binarios, fechas, horas, entre otros. Después tenemos libre y de código abierto. Bueno, SQLite es una librería en C y es de código abierto, lo que quiere decir que es de dominio público, lo que significa que se puede usar para proyectos y comercializarlos sin ningún tipo de problema y sin restricciones. Después tenemos herramientas de administración, aunque SQLite no incluye una aplicación DBMS, ya que es todo en archivos. Hay herramientas también hechas, o sea, de código abierto, hechas por terceros para administrar bases de datos SQLite, como SQLite Studio y DB Browser o for SQLite. Después tenemos, bueno, que es ligero y eficiente. Aunque este es multiplataforma, está dedicado para ir a dispositivos móviles, por lo cual tenemos que ahorrar espacio. Esto lo hace una característica óptima para dispositivos móviles, que sea ligero y eficiente, ya que está diseñado para ser ligero en consumo de recursos y que pueda funcionar en sistemas con recursos más limitados que una computadora de escritorio. Después tenemos
que es ampliamente utilizado en aplicaciones móviles. Pero es básicamente para lo que está creado. SQLite es la base de datos en forma predeterminada en muchas aplicaciones móviles. Es compatible con múltiples lenguajes de programación, incluyendo Python, Java, C Sharp y más. Incluso, bueno, esto sería para aplicaciones de escritorio. Para nosotros, como hacemos aplicaciones multiplataforma, más adelante voy a hablar de esto, pero usaríamos lo que es SQLite. Bueno, aquí tenemos plataformas en las que funciona SQLite. Tenemos sistemas operativos de escritorio como Windows, Mac OS. Tenemos Linux, BSD, que es abierto igual que Linux. Y tenemos Solaris. Aunque no está diseñado para estos sistemas operativos, se puede trabajar con SQLite en esto. También tenemos para sistemas operativos móviles, que tenemos, por ejemplo, en Android, que se utiliza ampliamente para aplicaciones Android, y iOS, donde también pues, se incorpora de manera predeterminada, al igual que en Android. Y pues tenemos también la funcionalidad en plataformas web, aunque no es un servidor de base de datos web, se puede utilizar en aplicaciones web para almacenar datos del lado del servidor. Las aplicaciones web a menudo conectan SQLite a través del lenguaje de servidor como PHP, Python, Ruby, etc. Bueno, nuestro siguiente punto es qué es SQLite y cómo lo configuramos en un proyecto Flutter. Bueno, SQLite es una biblioteca Flutter que facilita el uso de SQLite, una base de datos incorporada en aplicaciones móviles creadas con Flutter. SQLite es un sistema de gestión de base de datos relacional que permite almacenar y recuperar datos localmente en aplicaciones Flutter, y esto simplifica la interacción de SQLite y proporciona una interfaz de alto nivel para realizar operaciones de base de datos. Bueno, para usar SQLite en nuestro proyecto Flutter tenemos que ir a nuestro archivo YAML y ahí vamos en nuestras dependencias, como muestra aquí en la imagen, pues vamos a agregar la dependencia de SQLite, en este caso la versión 2.0.0. Y aquí, bueno, hablamos sobre las principales clases de SQLite en Dart. Primero, la más importante, bueno, las que he usado hasta ahorita en proyectos, es la clase Database, que representa una base de datos SQLite. Se puede usar esta clase para realizar operaciones en la base de datos, como para abrirla, cerrarla y ejecutar consultas SQL. Después tenemos Transaction, que esta se utiliza para realizar transacciones en una base de datos SQLite. Se puede comenzar una transacción para ejecutar varias operaciones de base de datos en un bloque atómico y asegurarte que todas las operaciones tengan éxito o se reviertan en el caso de un error. Se puede hacer esto o utilizar una promesa. Eso ya depende si queremos que trabaje la base de datos o nuestro programa. Tenemos Batch, que proporciona una forma eficiente de ejecutar múltiples operaciones de base de datos en una sola transacción. También tenemos el método OpenDatabase, que se utiliza para abrir una base de datos en SQLite y configurarla. Tenemos SQLite, que también es una clase, que es la que proporciona la funcionalidad principal para trabajar con bases de datos SQLite a través de SQLite. O sea, es lo que añadimos en nuestras dependencias. Y bueno, aquí tenemos las demás clases de SQLite en el Dart. Tenemos SQLite Exception, que representa una excepción que puede lanzarse en caso de error al trabajar con SQLite. Después tenemos Conflict Algorithm, que bueno, es un enum que define las operaciones de resolución de conflictos en operaciones de inserción o actualización de base de datos, que se pueden especificar, como aquí tenemos un ejemplo, Conflict Algorithm Replace o Conflict Algorithm Ignore, para saltarnos ese conflicto o reemplazarlo por una posible solución que añadamos en nuestra programación. Y bueno, tenemos 3.3, que es Database Exception, que bueno, esta es una excepción enfocada específicamente a lo que es SQLite y que se puede dar al hacerse un error relacionado a la base de datos. Tenemos Database Executor, que es una interfaz proporcionada de métodos para ejecutar consultas y interacciones en la base de datos.
Y bueno, esta misma clase, database, la implementa en nuestra interfaz. Y tenemos batch operations, que es una clase que almacena las operaciones que se ejecutarán en un batch. Bueno, y eso sería, bueno, la presentación. Y bueno, aquí, solo para mostrar, bueno, es el proyecto de la práctica número 3 que bueno, quiero utilizar alguna de estas cosas. Por ejemplo, aquí tengo pues agregada la dependencia de SQLite, es con la que estuve trabajando. Y por ejemplo, aquí en mi, donde hago todo lo que serían las consultas y el modelo de base de datos de mi proyecto, pues estoy usando varias de las clases que estaba mencionando ahorita, que por ejemplo aquí tenemos Database, que bueno, representa nuestra base de datos. Incluso no recuerdo si utilicé alguna otra, me parece que sí. Aquí tengo, por ejemplo, la de Conflict Algorithm, donde usamos un reemplazo según en el método insertar materia en este caso. Y bueno, solo es un ejemplo de algunos de las clases que presenté hace un momento, ya utilizadas en lo que es bueno, un proyecto Flutter, programado con Dart, vaya. Y bueno, esto sería ya todo de mi parte. Y